En este capítulo de Huellas nos vamos a dedicar al movimiento de masas inmigratorias, fenómeno mundial, pero haciendo foco en la Argentina y haciendo foco en Luján. Nos va a acompañar Mauro Perna, quien nos relatará usos, costumbres, demografía, un poco las características de esa inmigración italiana específicamente, porque nos vamos a dedicar con mucho hincapié a ese flujo de gente que entra a la Argentina, italianos de por sí, y que cambiaron radicalmente la fisonomía de lo que fue y de lo que era el Luján de aquel entonces. Estamos en la estación de Luján, ¿no? La vieja estación del Ferrocarril del Oeste. ¿Por qué estamos en este lugar? Y contanos un poco que en esta vía de comunicación empiezan a llegar a Luján esas primeras oleadas inmigratorias, ¿no? Que es por ahí muy distantes o muy diferentes a las que vienen después. Así es, elegimos la estación de trenes casi como un lugar azaroso, pero también simbólico y una expresión de un medio de transporte que posibilitó el transporte masivo de inmigrantes, ¿no? Es un adelanto técnico sin el cual este fenómeno, que fue mundial y fue generalizado durante todo el siglo XIX, hubiera sido imposible. Para que nos demos una idea, Federico, de la magnitud que tuvo, tenemos que decir primero que entre 1820 y 1920 la población europea se duplicó, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que se llamó la transición demográfica de un régimen con alta mortalidad y alta natalidad a un régimen donde la mortalidad va descendiendo poco a poco, obviamente impulsada por los adelantos en la medicina, los adelantos tecnológicos, los cambios en la alimentación. Y esto generó que muchos países europeos fueran relocalizando, digamos, esta mano de obra excedente en los mercados emergentes que se integraban al sistema capitalista, como nuestro país, digamos, a partir del modelo agroexportador, ¿no? Ahora, no fueron los únicos factores, evidentemente hay otras cuestiones que atender, el propio desarrollo capitalista, que como sabemos modificó mucho las relaciones de producción, las relaciones sociales, las guerras, que en el caso de Italia, que es el país que nos va a ocupar hoy, pero también de España, que es el otro gran polo emisor de migrantes hacia Argentina, fueron especialmente intensas. No nos olvidemos que durante el siglo XIX tenemos el proceso de unificación italiana, ¿no? Con muchas guerras, con mucha actividad bélica. En España tenemos las guerras carlistas. Sabemos que muchos de los vascos, de los navarros, de los aragoneses que llegaron a esta zona también en parte venían huyendo de ese tipo de conflictos. Y de nuevo los adelantos en los medios de transporte, no solo el tren, sino también el barco a vapor, que acortaron distancias, abarataron fletes y de alguna manera también posibilitaron la expansión del comercio mundial y la integración de las economías, las europeas en calidad de metrópoli, las nuestras en calidad más subordinada, pero en definitiva fueron las que posibilitaron, digamos, este transporte masivo, ¿no?, de personas. Si le queremos poner cifras, hay que decir que a Argentina llegaron cerca de 8 millones de inmigrantes y se calcula que más o menos la mitad finalmente se arraigó y se afincó en el país. Y en términos relativos, si volvemos un poco a la inmigración general, Argentina es el país que más inmigrantes recibió. O sea, en proporción a la población que tenía el país cuando empezó el fenómeno, porque recordemos que Argentina era un país prácticamente despoblado. Entonces fue mucho mayor la incidencia de la inmigración en nuestro país que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil o en el Uruguay. Todos los años, para la cosecha, también venían de Italia, de la Baja particularmente, de Nápoles, Calabria, Sicilia, grandes contingentes de labriegos, para los que el jornal que aquí acumulaban constituía una riqueza aceptable. Concluida la cosecha, de igual manera retornaban. Por esto se llamó la migración golondrina, pues, como la simpática ave, venía para el verano y retornaba una vez finalizado el trabajo. Volvemos un poco nuevamente a Luján, a un nuevo conglomerado urbano por todo el flujo inmigratorio. Vamos a enfocarnos en la inmigración italiana ya. Sí. ¿Qué oficios? ¿Dónde se ubican en Luján? ¿Por qué agrandan la población? Me parece que la Plaza Colón es el escenario, ¿no?, de que va a contextualizar un poco este sentido. Sobre todo nos interesa mucho esto, ¿no?, de qué perfiles van a tomar.
Sí, por suerte tenemos en ese sentido la obra de Norberto Marchieghi, que nos permite, digamos, de alguna manera caracterizar, ¿no? Ponerle cifras, ponerle conceptos a esta gran masa de inmigración italiana que empezó a llegar a Luján a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Él ha producido en ese sentido un conjunto de publicaciones, un conjunto de investigaciones que, insisto, nos van a permitir definir en principio dos grandes momentos. Un primer momento que va a comenzar a mediados del siglo XIX y se va a extender hasta 1895, que va a estar dominado por los italianos del norte, y un segundo momento de 1895 hasta 1914, e incluso un poco más, pero nosotros nos estamos centrando fundamentalmente en ese periodo, donde el flujo se invierte y van a llegar masivamente aquí a Luján italianos del sur. Ahora, si tuviéramos que hablar de composición geográfica, dentro de la inmigración del norte, las que más predominan son las regiones de Piamonte, de Lombardía, de la Liguria. Un 45% de los italianos que llegaron a Luján provienen de esas tres regiones. En segundo lugar, de las comarcas del sur. En ese caso estamos hablando de Basilicata, de Sicilia, de Cerdeña y por supuesto también de Calabria, que ahora vamos a hacer referencia puntual a Calabria y la importancia que tiene Luján. Y un sector quizá menor, que es la Italia del centro y la Italia nororiental, el Véneto, las Marcas, Umbría, Lacio, que aportaron aproximadamente el 15% de inmigrantes italianos. Si nos vamos a las provincias, se destaca el Piamonte. Dentro de lo que es el componente del norte, podemos decir que la mayoría eran piamonteses, cerca de un 22%. Y dentro del flujo del sur se destaca Calabria, con un 18% de aporte. Y si quisiéramos, digamos, profundizar un poquito más en la procedencia geográfica y hacer referencia a las provincias, a las comunas, la que más aportó inmigrantes a Luján es Alessandria, que está ubicada en el Piamonte, y en general todas las comarcas del Alto Valle del Po, que es la gran región agrícola cerealera de Italia, que por entonces estaba padeciendo la crisis agraria. Claro, la crisis agrícola. Exacto, un fenómeno que mencionamos hace un ratito en la estación de trenes cuando hablamos de inmigración masiva y que tenía que ver con que, claro, las familias que vivían de la tierra iban incrementando sus integrantes y ya la tierra no alcanzaba, había que subdividirla cada vez en explotaciones más chicas y los rendimientos no eran lo suficientes para poder mantener al grupo familiar, por eso la decisión de emigrar. A eso hay que sumarle la competencia, o mejor dicho, la caída de los precios internacionales por la competencia que estaban generando países como Argentina, que se incorporaban también al sistema como productores primarios. Y bueno, ese cuadro, digamos, en definitiva, termina haciendo que muchos italianos tomaran la decisión de irse de sus países e intentaran reproducir aquí en Argentina las condiciones de vida que habían tenido en su país natal. Por eso la inmigración italiana se va a dedicar principalmente a las labores de campo. Ajá. Si tuviéramos que hacer una caracterización así muy simple, quizá incluso a riesgo de ser un poco grosera, tendríamos que decir que los italianos se abocaron al campo y los españoles al comercio. Se instalaron más en la ciudad y se dedicaron al comercio. Y muchos de esos italianos, sobre todo los de la primera ola, que fueron los que aprovecharon las mejores oportunidades, digamos, del modelo agroexportador, ascendieron socialmente y lograron ser propietarios, casi la mitad, que es un número no menor, Federico, casi el 50% logró eventualmente, quizá empezó como arrendatario, como inquilino, como peón, pero poco a poco, con una gran capacidad de trabajo, esto hay que decirlo también, lograron ser propietarios de sus propias parcelas y se instalaron mayormente en zonas rurales del distrito, por entonces las más pobladas como Carlos Quem, pero también Torres, Oppendorf y Jáuregui. Y algunos también lo hicieron en la ciudad de Luján, que por entonces, como vos decías, estaba empezando con este crecimiento, con este primer crecimiento urbano fuerte que se da en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y del sur de Italia? Bueno, del sur de Italia hay un componente muy característico que va a tener gran arraigo en Luján y que proviene de apenas 5 aldeas que están ubicadas en una franja costera muy estrecha de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria, y que son los ítalo-albaneses. Van a ser, como digo, el componente principal del flujo del sur, el que va a empezar a llegar a Luján
sobre todo a partir de 1895, y que además va a suscribir un fenómeno que sí se aplica incluso para los italianos del norte, que es el de la migración en cadena, que también ha sido muy bien explicado por Marchiei. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un mecanismo por el cual los que primero llegaban le daban una mano a los que venían después, y que es algo que sigue ocurriendo hasta nuestros días, ¿no? Uno por ahí puede pensar, bueno, venían italianos de todas partes, sin muchas relaciones entre sí. No era así como funcionaba. Por lo general venía el cabeza de familia, a poco venía por ahí la mujer y los hijos, después venía un pariente, después venía un amigo, después venía un paisano. Pero siempre funcionaba de esta manera. De alguna manera se corría la información, se corría la bola, y los que estaban acá facilitaban alojamiento, facilitaban trabajo o daban una mano de la manera en que pudieran para facilitar la llegada de los otros. Esto fue característico de toda la inmigración italiana, pero muy especialmente de los ítalo-albaneses, que quizás por sus características merezcan un capítulo aparte, pero sí podemos decir que se nuclearon fuertemente en el barrio de Santa Elena, en la República del Quinto, donde intentaron construir a su modo o reproducir el paraíso perdido de su tierra natal, manteniendo sus costumbres, su lenguaje y desarrollando una práctica también característica de la inmigración italiana, que es la endogamia. Si uno analiza los porcentajes de endogamia formal y encubierta, tenemos que 8 de cada 10 italianos se casaban o con un italiano o con un hijo de italiano. Es decir, que había una búsqueda expresa, digamos, enfática, de poder mantener las relaciones sociales y los vínculos culturales. Y esto, por supuesto, también después se va a expresar en la práctica del asociativismo o el mutualismo, que es lo que vamos a tratar en un ratito en la Avenida Humberto. Para los ítalo-albaneses, la construcción de la casa era una tarea comunitaria que se afrontaba con la colaboración activa de todos los miembros de la colectividad, parientes y amigos. Las primeras eran en extremo precarias y muy pocas eran de ladrillo, introduciéndoles luego algunas mejoras. Y como hubiera sucedido en San Demetrio Corone o en Santa Sofía, la finalización de las tareas era celebrada mediante una fiesta en que se reunían todos los miembros de la colectividad que habían participado de las obras. Una palabra que la asociamos mucho a la inmigración italiana, que es mutualismo. Por eso no estamos sobre la Avenida Humberto, y que precisamente esta inmigración tuvo sus divisiones, es decir, por ahí comparada con otras colectividades o con otras regiones, otros países, la italiana sí tiene varias formaciones, varias asociaciones. Sí, sí. El asociativismo, digamos, fue un fenómeno característico de todos los colectivos de inmigrantes, ¿no? Porque de alguna manera llegaban al país y lo más natural era tratar de fortalecer o de estrechar los lazos de solidaridad, de ayuda, de colaboración. Y bueno, en ese sentido las sociedades de socorros mutuos cumplieron un papel muy importante, ¿no? Si uno lee el estatuto va a ver que los principales objetivos pasaban por justamente la asistencia médica, la asistencia con medicamentos, los gastos de sepelio, el uso del panteón, ¿verdad? Que acá tenemos el panteón de la Sociedad Italiana en nuestro cementerio local, la ayuda a las familias en caso de que hubiera por ahí, no sé, el jefe de familia incapacitado de trabajar, ¿no? Este tipo de prestaciones. Ahora, ¿qué pasó en Luján? A diferencia de lo que ocurrió con los españoles, que lograron concentrarse o asociarse todos detrás de una asociación, aquí se dividieron. Y esas divisiones tuvieron que ver en parte con el propio devenir del proceso histórico italiano, ¿no? Por un lado, hubo diferencias regionales muy fuertes que marcaron una escisión de la sociedad madre, y por otro, diferencias políticas entre italianos que profesaban ideas anarquistas, socialistas, o en todo caso eran mazzinianos, republicanos, antimonárquicos, y los integrantes de la sociedad madre, que es la que conocemos actualmente, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que tenían otra tendencia. Pero volviendo un poquito para atrás y yendo un poco a las fechas, tenemos que decir que la primera sociedad italiana se funda en 1876, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, compuesta principalmente por inmigrantes del norte, vecinos caracterizados, que habían logrado ascender socialmente, que habían logrado de alguna manera hacer una diferencia económica.
Y después, al poco tiempo, 1876-1895, se produce la primera escisión y surge la sociedad italiana Figli del Lavoro, hijos del trabajo, ¿no? El propio término de alguna manera denota cuál era la característica. Era el caso de los inmigrantes más del sur que adherían a estas ideas socialistas y anarquistas. Y en 1897 incluso una tercera escisión con la sociedad Príncipe di Napoli, que no es casual tampoco la fecha, porque habíamos dicho que cerca de 1895 cambia el flujo y empieza a predominar el componente del sur. Entonces los italianos del sur también se creen con derecho a formar, con derecho legítimo por supuesto, a formar su propia asociación, de modo tal que para 1897 tenemos 3 sociedades de socorros mutuos de italianos. La convivencia no fue fácil, siempre surgían rispideces, choques, diferencias, pero, y por eso estamos aquí en la avenida Humberto, a pesar de que hace un día frío. Simbólicamente, ¿no? Simbólicamente, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque en 1900 ocurre un hecho muy trascendente en Italia, que es el asesinato del rey Humberto I a manos de anarquistas italianos. Y bueno, ese hecho es muy sentido por la colectividad italiana, y es a partir de ese hecho que se decide bautizar a esta avenida Humberto I. Antes se llamaba Boulevard La Plata, Avenida La Plata, y bueno, tenemos allí justo frente a la Escuela Normal el arco que sufragan las 3 asociaciones italianas, insisto, incluso la que tenía en su composición elementos anarquistas y socialistas, quizá por un deber institucional, se suman a este homenaje. La llegada de los inmigrantes italianos, sobre todo, bueno, cambia radicalmente la forma urbana de nuestro Luján. Pero ¿dónde se asentaron? ¿Cuáles son esos lugares? Sí, coincide con una primera expansión urbana fuerte que tuvo nuestra ciudad, que empieza también a mediados del siglo XIX. Recordemos que hasta entonces, Federico, la Plaza Colón era un predio baldío. Sí, era un campo de pastoreo. Exactamente, era un campo de pastoreo de los vecinos de la zona. La urbanización propiamente dicha terminaba sobre la calle Colón y empieza el desarrollo urbano hacia el este, hacia la avenida Humberto. Entonces este primer contingente de italianos del norte, los que habíamos mencionado en el primer periodo, se instalaron mucho por esta zona. El centro actual de Luján. Claro, en esa primera expansión del centro, entre la calle Colón y la avenida Humberto, ¿no? Inmigrantes, habíamos dicho, sobre todo del norte. Un poquito más adelante, ya hacia fines de siglo o incluso con el cambio de siglo, sí se va a inaugurar o se va a extender la mancha urbana de Humberto hacia el este, y bueno, allí se van a asentar muchos inmigrantes italianos en lo que luego va a ser la Costa Brava. Exacto. Allí ya con el flujo meridional como prioritario, también sobre el eje de la avenida de los Eucaliptos, actual avenida España, que era el camino que comunicaba el centro de Luján con la estación de trenes. Y por último, como mencionábamos recién, los ítalo-albaneses, que van a encontrar en el barrio Santa Elena, a partir de los loteos que se hicieron, de lo que antiguamente habían sido las estancias de la Virgen, oportunidades de acceso a la tierra mucho más económicas o mucho más a la altura de las posibilidades que ellos tenían.